Em, Vamos a dar comienzo, ¿sí? Porque si no se nos va a hacer, así lo podemos aprovechar bien. Todo lo que nosotros podamos siempre absorber, después también podemos replicar y nos sirve como herramientas. Empecemos por casa también. Hay algunas cosas que tenemos que empezar por acá. Por lo menos yo creo que me voy a ir bastante enriquecida. Y si Dios quiso que estuviera acá hoy, bueno, le vamos a dar entonces el lugar a Flor y a Rebe, que ambas van a estar dando este taller de manejo de las emociones. Bueno, me encanta que estemos así, todos acá amuchaditos, así después vamos a sacar una buena foto con nuestras expositoras. Flor, que es licenciada en familia, que ella nos va a contar después, todo lo que se ha capacitado y siempre todas tenemos que, ¿viste?, capacitarnos como para poder dar mucho más. Bueno, Flor. Gracias, Vivi. Bueno, qué lindo ver caras conocidas. Vamos a estar más tranquilos, entonces, ¿o no? Bien. Vamos a ver si funciona esto. Bien. Pará. ¿Con cuál? Tú estaba con la flechita, ¿eh? A ver. Bien. Hola, Melu. Haces la rescracha con él. ¿Me fijo, Ari? Ah, bien. Es la de abajo, entonces. Bien. Bueno, esta de acá abajo. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo ver, en serio, caras conocidas. Más fácil, más en familia. La idea del título, esto de cómo entender, sentir y expresar nuestras emociones sin ser dominados por ellas, tiene que ver con esto de que muchas veces expresamos nuestras emociones y no las entendemos ni las sentimos. Es decir, uno puede estar diciendo que siento expresar enojo y ver claramente que la persona no lo está sintiendo, ¿sí? Otras veces lo sentimos y no lo entendemos o no sabemos cómo expresarlo, y otras veces lo sentimos, lo expresamos y no entendemos lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, la idea era un poco ver cómo encontrar un equilibrio entre estas tres cosas y también cómo expresarlas sin ser dominadas por ellas, ¿no? Hoy en día estamos en una cultura donde las emociones justamente son protagonistas, en donde, bueno, seguí lo que sentís, ¿no?, por un lado, y por otro lado a veces es, ocultarlas y no expresarlas, lo cual tampoco es sano, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto y un poco la parte de lo que es la biología de las emociones, porque creo que muchas veces hablamos de lo que tiene que ver con la parte espiritual de las emociones, quizás acá en la iglesia hablamos más de ese aspecto, y a veces cuando vamos al psicólogo, las personas que hacen terapia hablan bastante de la parte, el aspecto psicológico de las emociones, y muchas veces nos queda el tema de la parte biológica, es decir, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando yo estoy sintiendo algo?, ¿no? Entonces, hoy por eso está Rebe acá, la recluté a último momento, que está estudiando medicina, para que ella lo explique, lo va a explicar 100.000 veces mejor que yo, sí, cómo funciona bien la parte biológica cuando experimentamos una emoción, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas, un aspecto crucial e importante de las emociones, hay muchas razones de por qué son importantes las emociones, ¿sí? Hoy quiero enfocarme más que nada en este aspecto, que también tiene que ver con el resto de los talleres que vamos a ver en el mes de noviembre, ¿sí?, que tiene que ver con cómo la dimensión emocional es la que motiva al ser humano para lograr sus objetivos y para realizar sus sueños, ¿sí? Entonces, no es algo que puedo apagar, ¿sí?, y dejar a un lado y no sentir o no expresarlo y seguir logrando lo que yo puedo hacer. Si no estoy en contacto con mis emociones, va a ser muy difícil que pueda cumplir con mis objetivos, ¿sí?
Entonces, desde este lugar, hoy en esta tarde, es desde donde queremos ver el tema de por qué son importantes las emociones, ¿no? Y creo que es importante siempre preguntarse qué es lo que queremos en la vida, porque cuando nos hacemos esa pregunta y tenemos la respuesta, qué es lo que realmente quiero, podemos enfocar todas nuestras acciones y toda nuestra mente y todo nuestro ser, digamos, en consecuencia de esos objetivos o eso que realmente queremos que suceda. Bien, una cosa importante, para lograr nuestros objetivos es importante, y no es que son estos 5 puntos y no hay 6 o 7, estos son algunas cosas para tener en cuenta en búsqueda de poder lograr eso que quiero. Y tiene que ver con, uno, conocerse a uno mismo, ¿sí? No puedo responder a la pregunta ¿qué es lo que quiero en esta vida si no me conozco? Por otro lado, definir lo que necesito para lograr esas metas, ¿sí? Eso es súper importante. Otra cosa que es importante que vamos a hablar hoy y que tiene que ver con esto es tener un sistema de valores, ¿sí? Que sea como nuestra brújula para saber qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer en búsqueda de eso que quiero lograr. Para nosotros, el sistema de valores es la escritura, ¿sí? Y es importante porque sabemos que en búsqueda de algo hay ciertas cosas o ciertos límites que no vamos a cruzar, de lo que el Señor dice que está bien o que no está bien. Después, tener emociones sanas es muy difícil realmente lograr nuestros objetivos. Y hoy vamos a ver bien por qué, cuál es la explicación de por qué a veces nos cuesta lograr eso que tanto queremos. Entonces es muy importante tener una emocionalidad sana, ¿sí? Saber cómo sentirla, entenderla, saber cómo expresarla. Y por otro lado, aprender de mi entorno, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, no solamente aprender de mi entorno significa de lo que se han dicho trabajos científicos al respecto, de lo que le ha pasado a otras personas que conozco. Por ejemplo, hay un estudio increíble de Harvard, que es uno de los estudios psicosociales más largos que se han hecho hasta el momento, donde se estudiaron durante 75 años. Es uno de los más importantes porque nunca se logró una investigación que dure tanto tiempo, porque generalmente el que empieza a investigar no logra vivir tantos años. Pero se tomó una muestra de 724 personas y se investigó su vida, ¿sí? Y qué es lo que querían lograr, se les preguntó qué es lo que querían obtener en la vida, se los fue siguiendo a lo largo de la trayectoria de su vida y hicieron entrevistas a sus esposas, a sus hijos, se fijaron. Una de las personas llegó a ser presidente de Estados Unidos y lo que comprobó el estudio de Harvard es que, es interesante esto, lo que hace felices a las personas, porque era sobre la felicidad y lo que realmente hace feliz al individuo, son las relaciones significativas. Esa fue la conclusión del estudio. Todavía sigue, pero hasta el momento esa fue la conclusión, que se dieron cuenta que las personas más felices eran aquellas que tenían relaciones más significativas en su vida. Entonces, nosotros también como creyentes podemos decir que tenemos la relación más significativa que existe, ¿no? Con el Señor, que nos da, que define nuestra identidad, que define nuestros objetivos, nuestras metas, y también es lo que queremos lograr, esas relaciones entre hermanos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me animo a poder hablar así un poquito más porque sé que somos todos creyentes los que estamos acá hoy, así que puedo enfocarlo más. De hecho, en el desayuno de mujeres también profundizaron mucho sobre este tema, así que está muy alineado con lo que charlaron las chicas el sábado, perdón. Bueno, hablamos de por qué son importantes y acá hay una definición que a mí me pareció súper completa. Hay muchas definiciones de qué son las emociones, pero esta definición me pareció muy importante para lo que vamos a charlar hoy y van a participar ustedes también. Pero esta definición dice así: son estados psicobiológicos que brindan información y energía existencial y afectan profundamente el desempeño personal. Miren qué importante esto. Las emociones nos dan, por un lado, información y por el otro lado nos dan energía, ¿sí? Esta definición se aplica a todas las emociones excepto una. ¿Alguien se imagina cuál? ¿En qué emoción no necesitamos de energía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la emoción que nos saca energía? O que podría resumir todas. ¿Qué piensan? La tristeza. Exacto. Entonces,
para la mayoría de todas las emociones necesitamos energía. ¿Por qué? Porque si yo experimento enojo, ese enojo me está diciendo algo, me está moviendo a que yo exprese que hay algo que está pasando que yo no quiero que pase. Entonces, el enojo y aún aquellas emociones que muchas veces se las llamaron como emociones negativas, me gusta porque Lucas Malaisi, que es un psicólogo que está tratando de sacar una ley de educación emocional en nuestro país, tiene un montón de material sobre esto. Él justamente habla que a él le gusta más la definición de emociones placenteras e emociones displacenteras, en vez de negativas y positivas. ¿Por qué? Porque el enojo no necesariamente es negativo. El enojo nos está diciendo que algo está pasando que yo no quiero que pase. Si sacamos el enojo de nuestras vidas, por ejemplo, eso daría lugar seguramente a situaciones de abuso, por ejemplo, porque yo no estoy realmente atenta a algo que está pasando que no quiero que pase. Entonces, el enojo es importante. Entonces, para todas las emociones que vamos a ver ahora, necesitamos esa energía. Nos dicen algo y nos dan energías para hacer algo al respecto. La tristeza es la única emoción en la cual tenemos que soltar, que no necesitamos tener energía porque tenemos que soltar aquello por lo cual estamos haciendo duelo. Vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a eso. Pero bueno, si tienen alguna duda, frénenme porque yo hablo bastante rápido. Con respecto a la de la biología de las emociones, lo vamos a ver un poquito más adelante, desde un punto de vista biológico, que lo va a explicar mejor Rebe, es una sustancia química en sangre que produce cambios en el organismo, ¿sí? Es una sustancia química, una emoción dispara una sustancia química que va pasando por todo nuestro... ¿cómo sería? Me sale la palabra. ¿Organismo? No, sanguíneo sería. Sí, torrente sanguíneo. Bien, gracias. Ahí está. Exacto, ahí va la palabra más técnica. Entonces, esto lo va a explicar bien Rebe ahora, pero bueno, la idea es hablar de las emociones también desde este lugar, porque es un lugar desde el cual no se habla mucho. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando experimentamos una emoción? Y muchas veces, por justamente no entender esto, es que quizás nos metemos en problemas con nuestras emociones y con la forma en que expresamos nuestra emoción, ¿sí? Bien, con respecto al tema de la duración de las emociones, la duración de una emoción va a depender de la idea a la cual está asociada, ¿sí? Está relacionada, las emociones que sentimos, y lo voy a explicar un poquito mejor esta parte, están relacionadas con la idea a la cual está asociada esa emoción, ¿sí? Entonces vamos a tratar un poco de eso y por eso muchas veces hace que lo que pasa es que muchas veces sentimos una emoción y esa emoción se prolonga en el tiempo. Ahora, biológicamente hablando, ¿alguien sabe cuánto tiempo dura la emoción en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo tarda esa sustancia química en pasar por todo el torrente sanguíneo? Sí. 90 segundos. 90 segundos dura una emoción a nivel biológico, ¿sí? Pues ustedes me van a decir, yo puedo estar enojado todo el día, además, hace un mes que estoy enojada con mi esposo o mi esposo, pueden decirlo. Pero la emoción desde el punto de vista biológico tarda 90 segundos en ir por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Estos 90 segundos son los famosos 90 segundos que se transformaron en 100, que venimos escuchando desde hace años pensando que era un rumor que nos pasaron nuestras abuelas, el famoso contá hasta 100 cuando estás enojado, ¿sí? Entonces, el contar hasta 100 tiene una explicación que es esta. Durante esos 90 segundos hay un secuestro emocional que está sucediendo en nuestro cuerpo, donde nuestro cuerpo, lo va a explicar mejor Rebe, está completamente concentrado en metabolizar esa sustancia, ¿sí? Entonces, durante esos 90 segundos no tengo la capacidad de pensar qué es lo que me está pasando o decir si reacciono de esta manera no es bueno, si revoleo un jarrón contra alguien que estoy enojada le voy a partir la cabeza, lo puedo lastimar. No tengo la capacidad en ese momento para enfocarme en las consecuencias de mis acciones, ¿sí? Por eso es importante y de ahí vienen los famosos contá hasta 100. Sí. Pero vos estás hablando del enojo, pero ¿pasa lo mismo con todas las emociones? Sí, sí, pasa lo mismo con todas las emociones. En la diapositiva anterior hablaba de esto de, bueno, ¿cómo explicamos entonces de que sintamos algo durante mucho tiempo, ¿sí? Porque está asociado a la idea que está asociada a la emoción. Entonces,
cuando esa idea se sigue multiplicando y se sigue alimentando en el tiempo, se va volviendo a reproducir, ¿sí?, la emoción. Por eso, cuando alguien está enojado y seguimos insistiendo en que entienda nuestro punto, la persona se sigue enojando y se sigue enojando y se sigue enojando. Estamos multiplicando ese mecanismo biológico que está sucediendo y se sigue repitiendo. Y a veces se sustenta en mucho tiempo, ¿sí?, que lo vamos a explicar mejor. Con respecto a las emociones básicas, igual ahora esto lo va a explicar mejor Rebe, qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando experimentamos una emoción, pero para tener una idea más o menos de las emociones, la Universidad de Glasgow las divide en 4 principales, que son la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo. En la película Intensamente agregan una emoción más, en categorías, digamos, porque hay muchas emociones, que es el asco. Estas es las que vieron en la película, no sé si vieron la película Intensamente. Esta es la clasificación de emociones que habla en la peli. Después, igualmente, acá a muchos ya se las promocioné esta serie, no sé quién la empezó a ver, Lie to Me, que es del psicólogo que lee las microexpresiones. Paul Ekman, es el psicólogo en el cual se basa la serie de Netflix Lie to Me, donde ellos leen microexpresiones. Entonces, por la expresión de alguien, pueden determinar si es verdad o mentira lo que están diciendo, por ejemplo. Entonces, ellos han estudiado de que muchas personas dicen, por ejemplo, ¿te comiste la galletita? Y la persona dice no, y sin darse cuenta está haciendo así con la cara. Es genial la serie. Pero bueno, él clasifica las emociones y las clasifica en cuanto al miedo y qué función cumple el miedo. Nos prepara para la huida, la protección ante el peligro. La tristeza, como compartió Vivi y como compartió Andrea el sábado en el desayuno de mujeres, nos motiva a hacer una reintegración personal, a cerrar un ciclo, etapa o un suceso que estamos atravesando. Es la que nos saca energía en vez de dárnosla. La ira o el enojo nos da recursos para defendernos o atacar y también para poner límites ante algo que está pasando que no queremos que pase. Entonces, el enojo es importante y hay que escucharlo. El problema es cómo lo expresamos. La alegría nos impulsa a reproducir. La alegría nos está diciendo, esto es bueno, esto te gusta, seguir reproduciéndolo, ¿no? Así podemos elegir un hobby, un deporte, incluso una carrera, un trabajo. La sorpresa yo creo que a veces la minimizamos, pero qué triste sería una vida sin sorpresa y sin asombro, ¿no? Que nos deje de asombrar cositas que suceden en el día a día, ¿no?, de la vida. Y después hay otra que, ahí está, el asco. El asco también nos ayuda porque tiende a mostrarnos, a evitar algo que nos puede llegar a perjudicar, ¿sí?, o que nos produce rechazo. Y después hay una más que es el desprecio, pero esta es más compleja, así que la vamos a dejar. Y bueno, acá quiero que participen ustedes en este ejercicio. Acá hay algunos estados emocionales o emociones, ¿sí? No son 40, esta es una idea para que ustedes tengan. Yo les voy a poner una imagen y quiero que me digan qué emoción sienten cuando la ven. No van a ser juzgados para nada, así que es lo que ustedes sienten cuando ven la imagen. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste, Noé? ¿Qué sentiste, Noé? ¿Rechazo? Dependiendo ¿Asco? del equipo. Claro. ¿Y vos qué sentiste, Diego? Alegría y emoción. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien sintió otra cosa? Bienestar. ¿Te da bienestar el pincha, Lía? Qué grosa. Ellos felices. Festejando. Es verdad. Sí. Bueno, a algunas personas les genera nada, o sea, la nada misma, o sea, nada. Sí, Igna, ¿vos qué te genera? Nada. ¿Ves? Ahí tenés. Puede pasar. Bueno, puede pasar, sí, puede pasar. Indiferencia sería, ahí está, bien, perfecto. Acá va otra imagen. ¿Qué le genera esta imagen? ¿Tristeza? ¿Compasión? ¿Alguna otra emoción? ¿Lástima? Bien. Soledad, muy bien. ¿Cómo?
Ayudar, compasión entonces, sí. Bien. Bueno, mostré esta imagen en el curso de tercer año del curso de Valen y empezaron a tirar cosas y una chica dijo agradecimiento. Y todos nos quedamos como, ¿cómo? Como que los chicos todos se dieron vuelta. Y le digo, bueno, antes de juzgar, preguntémosle por qué ella sintió eso. Y dijo, porque yo no soy la persona que está en la calle, ni ningún miembro de mi familia. Lo cual es interesante porque eso nos muestra que podemos experimentar diferentes emociones y no necesariamente son buenas o malas, ¿sí? Porque al principio cuando uno dice agradecimiento puede pensar, ¿cómo te puede generar esa situación? ¿No? Pero somos diferentes y los vemos desde diferentes lugares, ¿no? Lo mismo que esta imagen. ¿Qué les produce? Vale. ¿Qué piensan cuando ven eso? ¿Cómo? Incomprensión. ¿Por qué, Joa? Y porque por ahí el perrito no tiene otra forma de comunicarse que no sea ladrando. A uno le molesta cuando ladra el perrito. Bien. El perrito no le molesta porque uno habla todo el día. Bien. Interesante. Bien. ¿Qué más? Miedo. ¿Miedo? Por ahí dijeron miedo. Bien. Lástima. Bien. Bien. Perfecto. Claro. Bueno, ahí está, depende. Entonces, para mí es una raza peligrosa. Algunas personas dijeron seguridad, Sí. por ejemplo. ¿Igna? Ternura. Ternura le da Igna. Claro. Claro, por eso. Y el animal no tiene la culpa porque él tiene un instinto y ese instinto de alguna forma hay que contenerlo. Exacto, sí. Pero fíjense qué diferente, ¿no? Porque también depende desde dónde lo vemos, lo que sentimos. ¿No es cierto? Entonces, para una persona, por ejemplo, hoy que hay tantas, estamos todos con el tema de los perros y hay tantas organizaciones y todo, seguramente que van a decir injusticia, sí lo van a ver desde otro lugar. Pero una persona que fue mordida por un perro, que le pasó de hecho a la sobrina de una amiga, un perro de los grandotes, que es súper de la familia, de confianza, nada, 5 operaciones le tuvieron que hacer en el brazo a la nena, va a ver la imagen y va a sentir otra cosa cuando la vea, ¿sí? De hecho, probablemente a esa nena no solamente le va a tener miedo, sino que va a empezar a tener desconfianza, porque era el perro de la familia, creció con ella, durmiendo en la misma cama. Entonces, fíjense, ahí va otra emoción, más profunda todavía, ¿no? Porque alguien que es un animal, pero en el cual ella confió, aparte no pasó absolutamente nada, no es que la nena lo agarró de la oreja ni nada, el perro la atacó de la nada, ¿no? Entonces, fíjense cómo las vivencias disparan diferentes tipos de emociones, ¿no? Bueno. Esto es algo importante y ya Rebe nos va a compartir un poco más de la biología de las emociones. Las emociones tienen como función original mantener la supervivencia, ¿sí? Pero lo que debemos tener en cuenta es que hoy en día, generalmente, nuestra supervivencia está garantizada y muchas emociones como el tema este del ataque, que nos pasa a veces, es una emoción que la va a explicar mejor ahora, de esto de atacar o de reaccionar de cierta manera, tiene que ver con que nuestro cuerpo estaba preparado para reaccionar de cierta manera en la selva o en algunos lugares donde había determinados peligros, ¿sí? Hoy yo voy caminando por calle 7 y la verdad que es muy improbable que me ataque un león, por lo cual no necesito reaccionar de esa manera, ¿sí? Ahora, si hoy agarramos a alguien de la selva y le decimos que alguien hackeó su cuenta de banco, no le va a producir nada porque no entiende nada. A nosotros nos va a salir una emoción de decir desesperados, vamos a tener estrés, vamos a empezar a sudar. A él no le va a producir nada porque no entiende qué pasó, ¿no es cierto? Pero sí va a reaccionar ante supuestamente un ataque de un animal, que nosotros capaz que hoy pensaríamos que jamás nos atacaría un león en el medio de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante también porque a veces cuando experimentamos una emoción, también es importante decirle a nuestro organismo, bueno, frenar y decir, ¿es real esta idea asociada a lo que estoy sintiendo? Fíjense, los adolescentes experimentan esto mucho con el tema de los 2 tics azules de WhatsApp. Y digo los adolescentes, me parece que nosotros también. Pero bueno, vamos a decirle a ellos, ¿qué pasa? Le mandé un mensaje a una amiga a ver si quería venir a casa, lo vio y no me contestó. Enseguida eso dispara una idea de me rechaza, no quiere estar conmigo, ¿sí? Una idea un sentimiento que quizás la persona, por ejemplo, a mi teléfono lo agarra un montón de veces Mati, yo aparezco en línea,
Me aparece como que vi un mensaje 2 veces y yo nunca me enteré ni capaz nunca me voy a enterar porque me aparece como leído, ¿no? Entonces, capaz que una persona está pensando, sintiendo, le escribí a Flor algo y nunca me contestó. ¿Por qué? Porque no me quiere, porque no soy importante. Hace 2 horas que está en línea y no me contestó el mensaje. Y hay un montón de otras situaciones que pueden estar sucediendo. Te robaron el celular, ¿no? Pero muchas veces se disparan ciertas emociones y empezamos con esa cadena emocional y no está asociada a una idea real, es una idea que nos vamos haciendo nosotros en la cabeza, ¿no es cierto? O una persona no me saludó el domingo. Entonces ahí me empiezo a hacer todo un rollo de lo que está pasando. Sí, o la idea asociada. Sí, y vamos a hablar un poquito más en detalle bien, con algunos ejemplos. Bien, acá. Ahí estoy. Ahí está. ¿Me Bien. prestas el...? Sí. Ay, gracias. Este era, ¿no? Sí. Debajo. Bueno, acá tenemos... Hola. Acá tenemos una almendra porque en realidad lo que queremos decir es la representación de la amígdala. La amígdala proviene del griego, que significa almendra. Y significa más que nada porque se parece, ¿no? La estructura, el tamaño se parece, el tamaño de la amígdala se parece, esa es la amígdala, ahí está la amígdala, se parece a la almendra, más que nada. Es proveniente de eso. La amígdala es súper importante. La amígdala es considerada el epicentro de las emociones, pero la amígdala hace parte de un sistema llamado sistema límbico, y este sistema límbico es el sistema regulador de todas nuestras emociones, más que nada. Pero la amígdala es el epicentro. Además de estar en el centro del cerebro, también es el epicentro de nuestras emociones. Acá les dibujo un cerebro súper... Yo no soy de los dibujos ni nada, así que compasión, ahí está el cerebro. Pero cerebro, listo, perfecto. Una vista de perfil, ¿sí? Acá, mira, los ojos, nariz, cerebro, ¿sí? Solo para que comprendan. La amígdala estaría básicamente en el medio y la amígdala es una de las principales reguladoras del miedo y del enojo, principalmente de estas dos emociones. La amígdala se desarrolla antes de lo que sería la corteza prefrontal. ¿Qué sería la corteza prefrontal? Esta parte de frente de nuestro cerebro. ¿Por qué es importante eso? Básicamente porque mientras la amígdala regula todo lo que son las emociones, los impulsos, ¿sí? Se desarrolla más rápido. Cuando soy niño y cuando soy adolescente, mis actitudes se basan en la amígdala. Entonces puedo tener actitudes más impulsivas porque quien me regula estos es la amígdala. Mientras que la corteza prefrontal, que es más responsable por todo lo que sería la conducta, el comportamiento, la ética, la moral, ¿no? Todo esto se madura hasta los 25 años aproximadamente. Entonces, tenemos esa diferencia que sería que los niños y adolescentes utilizan más la amígdala, mientras nosotros, los adultos y los jóvenes, ya empezaríamos a utilizar un poco más lo que sería la corteza prefrontal. O sea, razonamos un poquito más para tomar determinadas conductas. Además del hecho de que la corteza tiene esa función de inhibir un poco de la amígdala, ¿no? Básicamente ya inhibe ese control, esa impulsividad que te puede traer la amígdala. Bueno, la amígdala tiene una comunicación, más que nada, con un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, ¿sí? De nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo es dividido en simpático, y el simpático, más que nada, lo que hace es prepararte. ¿Prepararte para qué? Prepararte para huir, para lucha y huida, ¿sí? Entonces, básicamente, acá es defensa, run, Forrest, run. Cuando se fijan en sistema nervioso autónomo simpático, run, Forrest. Es eso que tienen que acordarse, ¿no? Básicamente. El simpático está con el máximo grado de alerta, con el máximo grado de atención, cuando tenés que huir, simpático activo, ¿sí? En cambio, está un otro que le dice, pará, simpático, o sea, el parasimpático sería.
Pero lo que el parasimpático hace es lo opuesto al simpático, por eso el parasimpático, pero básicamente eso. El parasimpático está solamente cuando el simpático no está. Ambos juntos no pueden estar, ¿sí? O estás en estado de alerta o estás en estado de descanso. No podés estar con los dos al mismo tiempo. El parasimpático está cuando disfrutas del asadito de la tarde del domingo, está cuando te vas a la playa, a Brasil, a disfrutar, está más que nada regulando el sistema inmune. El sistema inmune funciona muchísimo mejor cuando tenés el sistema parasimpático actuando. Para la creatividad también es súper importante. Para la memoria, principalmente lo que sería la memoria evocativa, esa memoria sería la memoria que te hace recordar de cosas mientras estás en un estado de alarma, ¿no? O sea, si vos vas a rendir un examen o cualquier otra cosa que estés en una situación, pongo el ejemplo del examen porque tenés que recordar muchas cosas en un examen, ¿no? Entonces, si voy a rendir un examen, pero estoy con el simpático, me voy a olvidar muchísimo más, porque mi memoria evocativa está inhibida. En cambio, si estoy más relajada, es probable que me recuerde muchísimo más de los contenidos. Y te duele la panza también. Y sí. Y sí. Y el máximo grado del sueño es dado cuando está activo el parasimpático. Cuando duermo y siento que dormí, viste que dormiste y te despertaste tipo, ay, me dormí re bien, estoy súper descansada. Bueno, es porque pudiste activar el parasimpático. Ahora, si vos te dormís y te despertás a las 4 de la mañana, muy probablemente es el sistema nervioso autónomo simpático ahí como una alarma avisándote para que te calmes un poco y no vas a lograr dormir bien tampoco. Vas a dormir y te vas a despertar con esa sensación de que dormí, no sé, a veces te dormís mucho tiempo y no sentís que descansaste, ¿no? Porque seguís con el sistema nervioso autónomo simpático ahí actuando. Cuando quieras agregar algo, Flor. Entonces, el simpático básicamente nos dice sobre emociones displacenteras, el estrés, más que nada, el enojo. Y el parasimpático me va a hablar más de emociones placenteras, más que nada disfrutar, la creatividad, cuando podés descansar, más que nada el placer, tenemos más activado el sistema parasimpático. Es decir, las emociones displacenteras activan el simpático, Claro. hacen que funcione más el simpático en detrimento del parasimpático y viceversa. Las emociones placenteras hacen que todo esto que ella explicó recién esté tranquila, mi sistema digestivo esté funcionando, mi memoria de evocación, mi creatividad. Entonces, cuando yo estoy experimentando una emoción placentera, activo el parasimpático. Cuando es una emoción displacentera, se activa el parasimpático. Exactamente. Perfecto. Sí. Ahí vamos. Justo ahora. Ahí puse una situación de activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Una situación un poco violenta a donde te imaginas que vos sos la persona que está en el auto y te está robando, ¿sí? Eso te activa más que nada el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que va a pasar a nivel cerebral? Bueno, a nivel cerebral, recordémonos de la almendra, ¿sí? De la amígdala. Ese estímulo visual que vas a tener de alguien ahí apuntando un arma para vos, pidiéndote algo, te genera ya una sensación, ¿sí? Para que este estímulo llegue a ese cerebro, primero pasa por la visión, llega hasta lo que sería la amígdala, ¿sí? La almendra. Y después de esto, lo que va a pasar es que la almendra va a liberar como si fuese vamos a nombrar, sería la CRH, es una hormona, ¿sí? Pero acá podemos nombrarla como una pelotita estimuladora del estrés, ¿sí? Para que comprenda más que nada. Sale ahí de la amígdala esa pelota estimuladora del estrés, llega hacia lo que sería la médula espinal. La médula es todo lo que te va a acompañar acá, ¿sí? Del cerebro, después tenés el tronco y la médula, o sea, todo lo que es la columna, te acompaña la médula y te acompaña las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y con esto envían esta señal a partir de esta
de la médula envía esa pelotita estimuladora del estrés hasta lo que sería una región llamada glándula suprarrenal, que está arriba de tus riñones. ¿Sí? Tenés los riñones, están hacia posterior, y arriba está esa glándula que secreta hormonas, ¿sí? Que podemos nombrar como otras pelotitas. Y ahí está lo que decía, ay, no sé tu nombre, perdón, Judith, Yu. Como decía Yu, ¿por qué? Porque ahí tenemos la liberación de lo que sería el cortisol y la noradrenalina, ¿sí? Viajan hacia el torrente sanguíneo y llegan hacia principalmente lo que sería corazón, pulmón y músculo. ¿Por qué? Porque es el simpático. Run, Forrest, run, básicamente. Es lo que te va a generar. Es la misma idea de como si estuviera corriendo un maratón, ¿no? Y con esto, entonces, vas a tensionar más tu musculatura, tu batimiento, tu latido cardíaco va a aumentar, ¿sí? Tus latidos, y tu respiración, te vas a quedar respirando muchísimo más rápido, ¿sí? Pero lo que pasa es que nuestro cuerpo no puede separar lo que sería una emoción de, por ejemplo, un asalto, un robo, de esa hermosa imagen que sería vos yendo al trabajo y cuando volvés están ahí tus dos hijos con un regalito en el sillón, ¿no? Eso te puede generar determinada sensación, te puede activar el simpático. Y tu cuerpo no sabe separar bien lo que sería esto de un robo. Todo me va a depender de la educación que le doy a mis emociones. Y también me depende de que hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que son más involuntarias. Si estás ante un robo, seguramente te va a activar el simpático. Pero si estás ante a esa situación, podés pensar y podés cambiar de opinión. Lo mismo pasa con la ansiedad, ¿sí? Activa el simpático, lo mismo pasa con el miedo, lo mismo pasa cuando tu jefe te dice, vamos a coordinar una reunión hoy a las 8 de la noche, ¿sí? Es lo mismo que te quedas ahí preocupado, no sabes qué va a pasar. Con un examen, si tienes que rendir un final, un parcial. Y lo mismo pasa con las preocupaciones en tus pensamientos sobre si te va a llegar al final del mes el sueldo, si te alcanza o no. Tu mente no distingue, no separa estas cosas, sino que lo que va a pasar es que vas a liberar las sustancias biológicas, tal como decía Flor, ¿sí? En todas las situaciones estás liberando cortisol, estás liberando noradrenalina, y todo eso me va a depender más que nada de la intensidad de cada cosa, ¿no? O liberar más o liberar menos. Bueno, otros cambios que pueden generar en el organismo a través del simpático es la irritabilidad, el estado de alerta, te quedas más vulnerable, más susceptible, lo que decía del insomnio, ¿no? Si vos estás con el sistema autónomo simpático activo, te tardarás más para dormir, te cuesta dormir, porque eso es función del parasimpático. A nivel hormonal, lo que vas a tener es un cambio en estrógeno, testosterona, progesterona. Eso más que nada lo que me va a orientar es en una alteración del desempeño sexual, pero también me puede afectar enfermedades cardiovasculares, porque el estrógeno está súper asociado con los niveles, el nivel de estrógeno está súper asociado con las enfermedades cardiovasculares. Además de eso, cambios en la salud, entonces mientras más estresado estás, mayor la probabilidad de que tengas un envejecimiento precoz. La caída del pelo, porque acá lo que pasa es que tu cuerpo está preparado para lucha y huida. Entonces, lo que va a priorizar es corazón, es pulmón, no va a priorizar el pelo, porque el pelo no es tan necesario como respirar. Para respirar necesito para vivir, pero no necesito pelo para vivir. Entonces te empieza a caer el pelo, te empieza a pasar cosas. Yo tengo una pregunta acá. Porque el otro día surgió con No, es bueno esto. Sí. Surgió porque estábamos hablando a veces de esta teoría de que hay un estrés bueno y un estrés malo. Hablábamos de esto con algunas personas presentes. ¿No? De que a veces, por ejemplo... No se dan nombres.
Pero hablábamos de esto de que muchas veces pensamos que quizás cuando estamos haciendo muchas actividades, pero es para una buena causa o una causa que nos gusta, que quizás uno dice, bueno, pero a mí me gusta hacer esto. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, viene Navidad y tenemos que decorar toda la iglesia y colgar 100.000 cositas en este techo. Cuando yo me subo a la escalera, cuando estuve todo el día haciendo un montón de cosas para una buena causa, el cerebro puede distinguir y decir, ah, no, pero hoy voy a dormir tranquilo y activar el parasimpático, o mi cerebro no distingue entre comillas, estrés del bueno y estrés del malo. No, tu cuerpo no distingue nada, porque lo que pasa es completamente biológico. Lo que por ahí podés hacer, además de esta liberación de cortisol, es liberar otros neurotransmisores, serotonina, dopamina, que son sensaciones. Por ejemplo, si haces algo pero con placer, vas a liberar dopamina. Bien. Entonces, además, es como una suma. Bien. Además del cortisol que vas a liberar, también vas a liberar otras hormonas. Pero O sea que igual tendría las consecuencias del estrés. Es decir, En si teoría, estuve todo sí. el día colgando cosas, por más que fue por una buena causa, la noche me va a costar dormir, me va a costar... Claro. Bien. O sea, por ahí te cuesta menos por el balance entre las hormonas que están siendo liberadas en tu sistema nervioso. Bien, perfecto. Pero igual de cansada vas a quedar, Bien. ¿no? A nivel emocional. Bien, comparto esto porque una vez yo estaba haciendo unos ejercicios con una neuropsicóloga por el tema de la memoria y le dije, me dice, no, pero yo le digo, para mí ese es estrés del bueno. Me dice, ¿dónde sacaste esa teoría? No, porque me gusta hacerlo, pero me acabas de contar un montón de cosas, no hay forma de que vos después duermas bien, ¿no? Entonces, nada, por eso No, quería que pasa- nos claro. expliques biológicamente. Sí. Pasa que tu cerebro no piensa más allá de la liberación de hormonas y la liberación de cosas, ¿no? De neurotransmisores. Entonces no vas a saber distinguir y separar bien. Por eso te... Para mí sí, yo... no sé qué dice Volvemos la a mamá, la pero- Biblia. No, mentira. Yo planteaba eso con esa pregunta que vos me decías, que hacías, digo, como que se me venía también a mí. Claro, como te hace referencia a la misma asociación. Claro. Experimentamos en el cuerpo, o sea, la mente nos lleva a cuestionarnos, a observarnos, a preguntarnos permanentemente. O sea, esto es fisiológico, esto es mental, esto realmente desde el diseño de la biología, ¿no? Como todo el tiempo estamos ahí como observándonos. Sí. Día, ¿ibas a decir algo? Sí, la influencia de la felicidad, por ejemplo, en el caso del estrés. Claro. La influencia de la felicidad. O sea, haría un equilibrio. Claro. Sí, Claro, hace sí. un equilibrio, pero el equilibrio físicamente quizás no se dé. Es decir, mi espalda va a doler igual si yo estuve contenta cantando canciones, poniendo las cositas en el techo, o si lo hice en mi trabajo que no me gusta, seguramente, obviamente porque lo estoy disfrutando, ¿sí? Entonces hace una diferencia, pero mi físico igual paga el costo de ese estrés. Necesitas descanso. Claro. Yo también lo pensaba desde las personas que hacen deporte, que en realidad es algo bueno, pero el músculo, Sí, el cansancio perfecto. físico también va a estar. Claro, sí. Porque por ahí los deportistas de alto rendimiento tienen como por eso ese balance hormonal. Claro, sí. Igual es como dijo Flor recién, el costo del cuerpo, lo físico lo pagan igual. Sí, encima tiene mayor resistencia porque es un entrenamiento. Entonces, a principio les cuesta, es como empezar un gimnasio, ¿no? Compras la ropa y nunca vas y después empezás a ir y tenés la constancia. Entonces, para ellos, con el tiempo se hace también como que se equilibra mejor, más que nada, este balance entre liberación de hormonas y neurotransmisores y entre otras cosas. No, incluso creo que el descanso también es mayor, porque como hubo sí. liberación de un montón de cosas, el cuerpo descansa mejor cuando uno está entrenado. Claro, sí. Perfecto. Pero bueno, me parece importante aclarar eso porque a veces tenemos esta idea de que si bien disfrutar lo que hacemos o hacerlo contentos tiene un impacto, que de hecho lo vamos a hablar,
también es importante frenar y ver si le estoy sobreexigiendo a mi cuerpo, ¿no? Por más que sea por una buena causa, ¿no? Puede ser llevar a los chicos todo el día a 100.000 actividades, decir, bueno, quizás tengo que poner, por más que me encante, por más que esté acompañando a mi hijo en hacer un deporte, esto y el otro, que me da felicidad, la felicidad de ellos, también creo que es bueno frenar y decir, bueno, necesito también descansar, ¿no? Necesito, en lo que sea que estamos haciendo, servicio o trabajo o deportes incluso, es importante por más que disfrute al hacerlo, ¿no? Claro. Y una cosa que está bueno aclarar es que no fuimos diseñados para estar constantemente con el sistema nervioso autónomo simpático activo. No fuimos diseñados para estar en estado de alerta todo el tiempo, sino que para tener un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Sí, Luz? Ay, perdón. Yo estaba pensando, por ejemplo, una profesión como médico emergentólogo, ¿no? Sí, Es como que, súper difícil. claro, porque tenés que, o sea, también le puede pasar a una mamá primeriza que capaz que también, ¿no? Como que al principio todo resulta alarmante, y después, bueno, ya no es lo mismo. Ya pasó. Claro, y bueno, a veces son las profesiones, a veces es la falta de experiencia, o sea, la idea es muy importante, el conocimiento. Claro, sí. Y también los factores externos que a veces parece que a propósito te están generando, más los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, que siempre te están generando un estado de alerta Perfecto. constante, bueno, que es muy Perfecto. complicado. Y nos Sí. dice todo eso. ¿Cómo sería para nosotros en Cristo mantenernos en estado de alerta? Su palabra dice, manténganse alerta. Bueno, bien, para meditar, Para meditar. para meditarlo. Y capaz que en el conocimiento, pienso yo. Que, como decía, o sea, una de las cosas que me llamó la atención es que las emociones, decía que dan información, pero también hay algo que, sí, nos da una información, pero hubo una idea que la desató. Asociadas a una idea y un pensamiento. Algo que conocimos, o sea, si te ponen un revólver así, vos ya conocés que ese artefacto dispara y mata. Entonces hay un conocimiento previo. Perfecto. Sí, y vamos a avanzar un poquito más. Quizás podamos responder eso más adelante, sí. Bueno, más allá de eso, siguiendo, ¿no?, con lo que sería la activación del sistema nervioso simpático a nivel de salud, también te puede generar enfermedades. Hay muchas enfermedades relacionadas al estrés, principalmente las reumatológicas, ¿no? Artritis, artralgia, fibromialgia, que te duele todo el cuerpo, todo esto relacionado al estrés, la cefalea, el cáncer de mama. También hay estudios comprobando que las emociones tienen es un súper factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, obviamente más allá de lo genético y las otras cosas que involucran, pero ayuda, ¿no? Auxilia. Y a nivel del sistema inmunológico, acá es importante aclarar de forma rápida que al principio, si estamos con el simpático activo, el sistema inmune se activa. Está bueno. El tema es cuando estás en constante alerta todo el tiempo y ahí ya empieza a hacer daño en tu cuerpo, ya empieza a activar más otras enfermedades como las itis, las inflamaciones, ¿sí?, las gastritis, amigdalitis, las otras enfermedades autoinmunes. Básicamente tu sistema inmunológico se decae, ¿sí?, cuando tenés ahí una constancia de activación de ese sistema simpático. Ahí te toca. Creo que Es un poquito igual lo que explicaste vos. ¿Qué pasa cuando...? Esto es un poco lo que explicó Rebe, con palabras más sencillas. El mal manejo de las emociones termina derivando en dolores de cabeza, cuadros depresivos, problemas cardíacos, reacciones agresivas y violentas, ataques de pánico, aislamiento, ¿sí? Adicciones también, cuando no sabemos manejar las emociones correctamente o no las sabemos identificar, enfermedades físicas, como compartió Rebe también. Bueno, acá hay como un cuadrito que es un resumen de lo que estuvo recién diciendo Rebe, que es interesante esto, porque habló de cómo se dispara el sistema simpático y el parasimpático, pero es interesante porque
cuando se dispara uno o se dispara el otro, eso afecta cómo me salen las cosas, ¿sí? Es interesante que las cosas me salgan bien o mal, más allá de que claramente no podemos manejar todas las circunstancias. O sea, claramente que, por ejemplo, aunque yo en este momento quizás esté tranquila, no puedo controlar que no se corte la electricidad o que no pasen cosas, que tengamos que salir todos rápidos de acá. O sea, claramente que hay circunstancias externas que uno no puede manejar, pero cuando está activado el sistema simpático y pasa todo esto que recién compartió Rebe, ¿no? Esta preparación para defensa, huida, parálisis, disminuye el parasimpático, es decir, ya no funciona bien mi sistema digestivo, no recuerdo lo que, por ejemplo, en el caso de dar un examen, lo que estudié, porque me está fallando la memoria de vocación, me salen mal las cosas, ¿sí? Esto tiene una explicación, no sé cómo explicarlo, ¿no? Hay muchas cosas que no manejamos, pero desde un punto de vista biológico, nuestro cuerpo está como diría más en criollo, quizás catrasca, menos hábil para poder, por ejemplo, rendir un examen, ¿sí? Yo me puse ansiosa porque salió un compañero que me dijo, de 100 aprobaron 2, ¿sí? Ahora se dispara esa emoción de miedo y de repente se activa este sistema y de repente empiezo a fallar y a no acordarme las cosas. En cambio, cuando está el otro, cuando duermo bien, cuando estoy tranquila, cuando no me duele la panza, disminuye el simpático y las cosas me salen bien dentro de este contexto que estamos hablando, ¿sí? Es decir, me acuerdo lo que estudié, ¿sí? Me acuerdo, duermo bien la noche anterior, no me duele la panza. Yo cuando me pongo nerviosa, por ejemplo, me duele la panza. Capaz que estoy re tranquila, parezco que estoy bien, pero me duele la panza y no duermo bien. Pero bueno, ese es un ejemplo ahí más o menos resumido. Después, ahora volvemos a esto, Rebe. Sí. Bueno, ¿cómo podemos administrar nuestras emociones? ¿Sí? Acá van algunos ejemplos, ¿sí? Reconociéndolas correctamente. ¿Se lee? No se lee, no. Bueno. Ahí está, ahí está. ¿Ah, sí? Bien. Gracias. Ay, ¿quién hizo eso? ¿Vos, Signa? Gracias. Bueno, reconociéndolas correctamente, es decir, ya pudiendo identificar la emoción que siento es un avance. Lo mismo está buenísimo poder transmitírselo a los chicos, ¿no? No solamente a veces, o los hombres que tienen dos emociones, ¿no? Es que enojados y bien, ¿no? Es como que a veces les cuesta encontrar toda la otra gama de emociones de las 40 que expresamos antes, ¿no? Entonces a veces es como más difícil, que está bueno darles un vocabulario, poner la listita en la heladera, ¿no? Para que puedan decir, no sé, estoy frustrado, decepcionado, ¿no? Que tengan un vocabulario más amplio que bien o enojado, que en general pasa. Otra cosa, identificando el pensamiento asociado a la emoción, es decir, ¿qué pensé cuando sentí eso? ¿Sí? ¿A qué lo asocié? Por ejemplo, cuando vi que la persona me clavó los 2 azules en el WhatsApp, ¿qué sentí que me hizo sentir? ¿Qué pensamiento me vino? ¿No? Cuando estaba pensando, cuando sentí soledad o rechazo, que quizás no le importa venir a mi casa cuando le invité, lo vio, no me está respondiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento asociado a esa emoción? Bien, esto lo vamos a hablar después, algunas técnicas de autocontrol. Esto tiene que ver, no son unas técnicas ni de Reiki ni nada de eso, solo simplemente algunos pasitos que nos pueden ayudar a controlar un poco la emoción que estamos experimentando y que está bueno porque a medida que nos vamos conociendo más, podemos saber qué situaciones o en qué pasos tomar para, por ejemplo, no expresar el enojo de una manera que va a lastimar a otro, ¿sí? Entonces eso es importante, pensarlo y quizás es diferente para diferentes personas, necesitan distintas técnicas de autocontrol. Otra cosa para administrar nuestras emociones tiene que ver con esto de definir límites y acciones para prevenirlas, ¿sí? Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo voy al banco. En el banco está mi compañera del secundario que siempre me hacía sentir mal conmigo mismo. Ella era la popular y a mí me decía, ay, sos un desastre, o tenés sobrepeso, o lo que sea, ¿no? Entonces, si a mí esa situación de ir al banco me produce todas esas emociones porque me encuentro con mi amiga del secundario que me hace sentir mal, que me hace volver a sentir todas esas cosas que sentía hace 20 años atrás, ¿qué acciones puedo tomar para prevenirlo? Porque, por ejemplo, a lo mejor cuando yo la veo,
La primera vez no sé qué decirle, la segunda empiezo a pensar, le voy a decir, y vos tenés un montón de granitos en la cara, y empiezo a pensar, ¿no? Un montón de cosas para responderle y decir, y ahí claramente que no estoy expresando mi enojo correctamente, ¿no? Lo estoy haciendo mal. Entonces, en vez de dar rollos, puedo pensar diferentes límites o acciones, o cuando me empieza a hablar de mi cuerpo, decirle, ¿sabes qué? Me siento incómoda, o decirle a Cris que vaya al banco. Esa es otra. Huir de la situación. Huir. Ahí, sí, exacto. Pero bueno, parece una pavada, pero hay situaciones que uno determina que ya sabemos que disparan ciertas emociones que no podemos controlar, ¿no? Donde realmente expresamos el enojo de una manera que no es sana. El enojo o todo este rollo de ideas que no son buenas, y estoy hasta las 2 de la mañana pensando qué le voy a responder a mi amiga del secundario de hace 20 años atrás, porque sé que es lo que me va a decir, ¿no? Tampoco me deja dormir, o sea que no es bueno. Entonces, el último tiene que ver con, que lo vamos a ver más adelante, esto de buscar maneras creativas de disfrutar lo que hacemos, ¿sí? Porque el disfrute justamente tiene una explicación en lo que hace biológicamente nuestro cuerpo. Es una emoción placentera que hace que las cosas nos salgan bien, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver desde ese lugar. Entonces, primero tiene que ver esto de reconocer la emoción correctamente y encauzarla. Hay una técnica que se llama RIE, que no tiene nada que ver con la risa, pero a alguien se le ocurrió ponerla así para que la gente se la acuerde. Tiene que ver con reconocer y ponerle nombre a lo que estás sintiendo, ¿sí? Para poder identificarlo y expresarlo. Identificar el evento o situación que causó esa emoción. Y por último, expresar la emoción de una manera que tenga un efecto positivo y agregarle un puntaje de valoración para que el otro entienda su relevancia para vos. Esto lo agregué ahí, ¿por qué? Porque muchas veces una situación para una persona quizás no es nada, no significa nada. Por ejemplo, hoy a mí me dicen que soy alta y no me genera nada. Pero cuando tenía 15 años y le llevaba 3 cabezas a mis compañeros del secundario, y en mi fiesta de 15 por poco los alzo para bailar el vals, y me decían que era súper alta, me generaba algo, ¿no? Entonces quizás hoy que alguien, no es el caso, pero quizás que alguien diga eso, para mí me produce un dolor que quizás a otra persona no. De hecho, a alguien bajito quizás le gusta que le digan que es alto, ¿no? Pero para mí está asociado a otras cosas. O ciertas situaciones que le pueden lastimar más a uno por situaciones en las que vivió. Y es importante comunicárselo al otro porque el otro no lo sabe. Aunque sea la persona más empática del mundo, no lo sabe. Pero sí tiene que saber el impacto que generó en vos. Por ejemplo, tuvimos un equipo de Estados Unidos que vino y jugábamos juegos, el truco, se recoparon jugando al truco, tomando mate, y jugábamos al truco hasta las 2 de la mañana. Una de las chicas estaba siempre de mal humor, re mal, y de mal humor, esperé. Finalmente hablé con ella y le dije, ¿qué te está pasando? Porque noto que vos siempre estás de mal humor, estás triste, ¿no? Y ella me dijo, me molesta que estén jugando juegos de mesa. Y yo dije, wow, o sea, y que hablen español. Y le digo, pero viniste a Argentina, iban a hablar español, estamos trabajando con estudiantes, seguramente iban a hacer juegos de mesa. Y digo, me parecía raro, ¿no? Podría haber juzgado lo que ella me compartió. Pero en vez de quedarme ahí, que fue mi primera reacción o mi primer pensamiento, le dije, ¿por qué te molesta? Y dijo, me molesta que jueguen juegos de mesa porque en mi familia todos terminaban peleándose. Cuando mi mamá se peleaba con mi papá, mi tío no le hablaba a mi mamá. Entonces, ella asociaba los juegos de mesa con discusiones familiares. Entonces, yo ahí, cuando ella me dijo su puntaje de valoración de eso, pude entenderla y decir, bueno, busquemos una manera donde quizás ella no se tiene que quedar hasta tan tarde, o entendí cómo se sentía. ¿Por qué? Porque eso tenía un puntaje, un punto emocional más pesado para ella de lo que a la mayoría de personas le pasa. Porque uno puede o no jugar juegos de mesa, pero no le producen eso. A ella le producía eso. Entonces lo mismo pasa cuando le expresamos a alguien, quizás para una persona, dejar la toalla en el piso después de bañarse, bueno, levantala, no pasa nada, después la junto. Quizás cuando uno se casa y ve que la persona deja la toalla en el piso, le dice, por favor no lo hagas. La otra persona te dice, es una toalla, pero vos te acordás también, por ejemplo, que
tus papás tuvieron una discusión de que una vez tu papá se fue o tu mamá dijo basta, no aguanto más, por una toalla en el piso, ¿sí? Entonces, quizás que es importante transmitir a la otra persona esto que es quizás una pavada, es importante para mí. Entonces la persona también puede prestarle más atención a eso, que quizás normalmente no la tendría. Entonces, esto tiene que ver con reconocer la emoción y encauzarla. Acá, Rebe. Bueno, las 5 fases de los sentimientos, fue extraído del libro No creas en todo lo que sentís. Creo que es así la traducción en español, no la encontré. Pero es un libro que lo leí por ahí el año pasado, me ayudó un montón. Y nada, les animo para que también, si saben algo de inglés, para que lo lean. Pero básicamente, en este libro, él habla de 5 fases de los sentimientos, ¿no? La primera sería la sensación, que todo sentimiento te genera una determinada sensación en tu cuerpo. Entonces la pregunta frente a un sentimiento es, ¿dónde la siento en mi cuerpo? ¿Sí? ¿Dónde siento esa emoción en mi cuerpo? Ahí ya voy a dar un ejemplo después de pasar las 5 fases. Doy un ejemplo para que comprenda mejor, ¿no? La segunda, después de la sensación, sería la creencia. ¿Qué significado vos atribuís a esta emoción? Es como estaba comentando Flor ahora, ¿sí? Frente a toda emoción, vos tenés una creencia de lo por qué está pasando determinada cosa. El objetivo es por qué estás sintiendo esta sensación, ¿no? Por ahí tenés un objetivo y por no lograr este objetivo te genera esta emoción. Después seguís con el comportamiento, que es qué haces cuando tenés un determinado sentimiento, o sea, tu conducta frente a determinada emoción. Y la tendencia interpersonal, que sería cuál es su tendencia cuando vos sientes determinada emoción, ¿no? Esto no solamente para una situación específica, sino en una emoción específica. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a imaginar una situación de enojo, ¿sí? Antes de hablar del enojo, solo olvidé decir que todas esas fases son modificables. O sea, tenemos estas 5 fases de los sentimientos, ¿sí? Y estas 5 fases, todas pueden ser modificadas por nosotros a partir del momento que nos detenemos a pensar un poco antes de actuar, ¿sí? Entonces vamos a poner una situación de enojo, ¿sí? Tengo que llegar en determinado lugar, no me alcanza el tiempo y estoy enojada por eso, ¿sí? La primera cosa es la sensación. ¿Qué es lo que esto me genera en mi cuerpo? Mi cuerpo reacciona aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, preparando para el simpático, ¿sí? Lucha, huido, run, forest. Volvimos a lo mismo. Entonces, a nivel de sensación, es eso que me está generando. Creencia. ¿Cuál es la creencia por detrás de este enojo? La persona que está frente a mí en la autopista está deliberadamente tratando de evitar que yo pase, ¿sí? Entonces, estoy enojado con la persona que está en el mismo tránsito que yo, porque creo que ella hoy se despertó con ganas de enojarme, ¿no? Para detenerme de alguna forma. Esa es mi creencia frente a mi enojo. El objetivo, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? Tengo que llegar a tiempo. Entonces estoy enojada porque el tráfico se interpone en mi objetivo. Ese es el motivo por el cual estoy enojada, ¿sí? Mi comportamiento, ¿qué hago? Aprieto los puños, golpeo el pie, grito. ¿Qué hago frente al enojo, no? ¿Cómo? O bocina. Claro, bocino, más fácil, ¿no? Bocino, empiezo a quejarme de todo, quejarme de la persona que está al lado mío, empiezo a quejar que la fila de autos que está del otro lado va más rápido que la mía, porque la mía es siempre la fila que nunca anda, entonces cambio de fila y cuando cambio la otra empieza a caminar, pero la mía no. Y la ley de Murphy, sí. Ese es mi comportamiento, ¿no? Y después, la tendencia interpersonal. Acá puede ser cualquier cosa. Yo puse callarme, pero por ahí te puede pasar otra cosa. ¿Cuál es tu tendencia frente al enojo generalmente? ¿Qué es lo que haces? ¿Te quedas callado? ¿Gritás? ¿Golpeas golpeas la pared?
qué es tu tendencia, no tu comportamiento, pero la tendencia que tenés para hacer tu comportamiento después, ¿sí? Bueno, esto sería una simulación de una situación de enojo, de esta situación que les comenté, ¿no? De, bueno, tengo que llegar a determinado lugar, estoy atrasada y me pasa todo esto. Pero yo les había dicho que estas 5 fases son fases modificables. Entonces vos podés cambiar tu forma de pensar sobre todas estas fases, ¿sí? Vamos a imaginar la misma situación, enojo. Puse ahí como pregunta porque vamos a tratar de modificar un poco nuestros pensamientos frente al enojo. La misma situación, ¿no? Estoy atrasada, tengo que llegar a determinado lugar y estoy en el tránsito. Sensación, meditación y relajación. ¿Qué puedo hacer? Puedo respirar profundamente, ¿sí? Puedo contar 90 segundos, como decía Flor, ¿sí? Puedo respirar, puedo hacer una meditación, puedo tratar de hacer otra cosa, ¿no? Para relajar mi cuerpo, ¿sí? Acá principalmente la respiración es importante porque cuando vos estás en un estado de estás muy agitado, ¿no? En estado de ansiedad, por ejemplo, lo que vas a hacer es que tu respiración va a ser muy superficial. Entonces vos vas a estar, ¿sí? Y esto va a hacer con que vos retengas más dióxido de carbono en tu cuerpo y en tu sangre y menos oxígeno. Y menos oxígeno en tu cuerpo es menos oxígeno en tu cerebro. Menos oxígeno en tu cerebro es menor capacidad de razonamiento y mayor mareos, ¿sí? Te mareas muchísimo más rápido, básicamente. Entonces, vamos a contar 90 segundos, ¿sí? En esa situación. ¿Cuál es mi creencia? Es no considerar como algo personal el hecho de que el conductor me esté bloqueando, ¿sí? Puede ser que le esté pasando otra cosa, puede ser que el conductor tenga la misma prisa que yo de llegar a determinado lugar. No necesariamente él está ahí, él se despertó con esas ganas de detener mi objetivo de llegar a determinado lugar en determinado tiempo, ¿no? Y lo mismo, pensar que esto es temporal. Frente a una emoción, va a pasar, porque es una emoción. Entonces es temporal. Después de 90 segundos, puede ser que te calmes. Puede ser. Si no, puedes reactivar, ¿no? Pero vamos a considerar como algo temporal. Objetivo. Mi objetivo, por más que sea llegar justo en el tiempo, puedo enfocarme en hacer otra cosa en el momento. Entonces, estoy en el auto, ¿qué puedo hacer? Escuchar una canción, poner la canción que te guste, el CD que te guste, no sé. Y por ahí vas a sacar el enfoque de este objetivo que lo tenés ahí súper fijo. Mi comportamiento, que lo puedo cambiar. Puedo cambiar por un agradecimiento. Gracias porque tengo auto. Gracias porque tengo licencia para conducir. Yo no la tengo que caminar. Una de las formas, ¿no? Esa es el agradecimiento. Y el agradecimiento encima te libera neurotransmisores, te libera dopamina, te puede liberar hormonas del placer cuando eres más agradecido con las cosas. Entonces cambiar ese comportamiento a revés de quejarse del otro, que es lo que el otro está haciendo y cualquier cosa, podés agradecer por el auto que tenés, bueno, por la nafta que pudiste llenar tu auto, ¿no? Bien, aplica. Bien. Gracias. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Y bueno, la tendencia interpersonal también puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar por ser menos reactiva y más productiva. Puedo intercambiar de, bueno, ¿qué parece si ahora en situaciones de enojo charlo con alguien? En alguna situación de enojo puedo pensar en algo que sea más productivo que destructivo. ¿Qué va a cambiar que te quejes de la persona que está a tu lado en el tránsito? Nada, absolutamente nada.
Y muchas veces la persona no se da cuenta, no sabe lo que estás diciendo para ella. Entonces eso no va a cambiar nada, sino que va a ser más autodestructivo. Y puedes cambiar para algo más productivo, ¿no? Bueno, estoy con determinada sensación, a veces una sensación muy intensa. ¿Por qué no buscar terapia? ¿Sí? ¿Influye la personalidad en las ventas? Porque hay personas que son más coléricas y hay otras que no. Hay Sí. unos son explosivos y explotan y se les pasa. Hay otros que explotan con todo el tiempo. Y hay otros que no. Depende también de la... Eso se educa hasta Sí. cierto punto, se maneja, Sí. se aguanta, Lo- el divorcio. para todo hay solución, ¿no? Una cosa que aprendí en terapia es que vas a hacer y repetir tus conductas a medida de que eres inconsciente de ellas. A partir del momento que seas consciente de determinada conducta, de determinado pensamiento y cosa, tenés la posibilidad de cambiarla. Por eso la importancia de este taller, no, pero por eso la importancia de conocer tus emociones, de pensar sobre tus emociones, que son cosas que siempre dejamos a un lado, que siempre pensamos, bueno, tengo que lidiar con muchas cosas, pero con mis emociones, la verdad que tengo estas dos, como decía Flor, ¿no? Los hombres, no, mentira. Pero, ¿me entendés? Entonces, a partir del momento que eres consciente, es más posible que puedas cambiar esa conducta, porque ahora estás consciente de lo que está pasando, entonces puedes cambiar. Ahora, si eres inconsciente, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Simplemente te está pasando. A veces necesitas a alguien para decirte eso, a veces necesitas terapia y a veces se cae un rayo ahí. En un milagro te das cuenta, pero se puede, sí se puede. Puede ser que cueste más a determinadas personas por la personalidad, pero se puede, aún así se puede. Era algo que yo pensaba, pero era irreal. Siempre es irreal, porque ahí decía, yo pienso que la persona está tratando de evitar que pase eso. La otra persona capaz que no es algo real, digamos. No es que, no, sí, hoy voy a hacer que la chica que viene atrás en el auto voy a frenarle para provocarle un mal día. No, es algo que yo considero que es así, pero es irreal, digamos. Te puedo decir una cosa, hay un estudio que dice que 90% de nuestras creencias y pensamientos no suceden. 90% de nuestras preocupaciones en el día no suceden. Entonces, es probable que la mayoría de las creencias que estén ahí en los sentimientos no sucedan. Y quizás pensar en la creencia de la creencia, es decir, por ejemplo, suponete que sí está asociada, supongamos que la persona que miró mi WhatsApp realmente no quiere venir a mi casa, o sea, no es que ahora perdió el teléfono, se lo agregó al hijo, realmente no está interesada en estar, esa es una creencia, es real, capaz que incluso me dice, no tengo ganas de ir a tu casa, no me quedan más dudas de que, bueno, ahí esa sensación de soledad, esa sensación quizás que yo siento que no valgo nada, o todo lo que estoy pensando, es así porque esa porción es real o es verdad. Es decir, ¿por qué esa amiga mía no contestó o no quiso venir a mi casa? ¿Es determinante de que yo ahora sienta eso? O sea, que yo lo haya generalizado de tal manera que entonces porque una persona no quiere venir a mi casa, yo ahora siento que no valgo nada o que ¿se entiende? Entonces, a veces capaz... Claro, la creencia de la creencia, porque quizás sí es real esta, pero yo lo llevo, lo amplío a todo. Entonces ahora, porque una persona no quiso venir a mi casa, yo no soy importante para nadie, ¿no? Entonces ahí está, y ahí también está el punto de lo que quizás iba a decir más adelante, que tiene que ver con que también los creyentes, acá tiene mucho que ver la charla que dieron las chicas, ustedes el sábado, ¿no? La creencia, nosotros ¿a qué vamos acá? Quizás una persona que no tiene la misma fe que tenemos nosotros, quizás llega a un límite, pero nosotros sabemos que lo que determina nuestra identidad es lo que el Señor piensa de nosotros. Entonces, lo que esa amiga quizás piensa de mí no me determina a mí. Entonces, ahí está lo lindo. Nosotros, muchas de estas cosas que estamos hablando con Rebe tienen que ver con entender cómo funciona, porque nos ayuda a tratar los síntomas y a prevenir
¿sí? Entonces, pero en el fondo no es más que un torniquete para alguien que se está desangrando, ¿sí? Te cortaste la pierna, sí o sí tenés que cortar la sangre para no desangrarte. Ahora, eso no cura. Esto no cura. Esta no es la fórmula para tener una vida feliz. No, esto ayuda a entender nuestras emociones justamente para también después ir más profundamente y asociarlas a nuestra fe. Porque el tema este de lo que decimos, de que nuestras emociones están asociadas a nuestros pensamientos, los psicólogos también dicen que los pensamientos están asociados a nuestras creencias. Y ahí es donde a nosotros realmente nos cierra, todo esto que estamos hablando, porque realmente nosotros sabemos que quién determina nuestra identidad, ¿no? Y quién determina nuestro valor. Entonces, para un creyente esto tiene mucho peso, porque sabemos que ni las circunstancias, ni las personas, ni nuestra crianza determinan quiénes somos. Sí nos ha afectado, y es importante reconocerlo, pero acá nosotros tenemos una herramienta que quizás las personas que no creen en Dios no tienen, que llegan a un límite en esto, ¿sí? Entonces, nada, eso es súper importante, que lo charlaron las chicas. ¿Sí, Ger? Algo que estaba pensando mientras hablaban, creo que el cerebro no reconoce si una creencia es verdadera o falsa. Uh-huh. ¿Es correcto eso? Sí. Sí. Entonces, lo que estaban diciendo las chicas es súper importante porque uno puede intervenir en cada una de esas etapas. Uh-huh. Capaz que la creencia es verdadera. Uh-huh. Capaz que Sí. realmente el que está adelante está frenando a propósito para hacerme enojar. Uh-huh. Pero si uno no puede cambiar eso, porque si, bueno, mi creencia es verdadera, Uh-huh. que el 90% de los casos no lo es, pero por ahí justo caemos en ese 10%, uno puede cambiar las etapas siguientes. Entonces decir, bueno, mi objetivo evidentemente, asesino al que tengo adelante, lo choco y le doy un trompo y se mate, o cambio mi objetivo y cambio la próxima etapa para que esta creencia, que realmente es lo que está sucediendo, no termine haciendo toda esa cadena emocional que me lastima, que me hace daño y que un montón de cosas Uh-huh. puedo reeducar. Uh-huh. ¿Tiene por ahí? Sí, sí, sí. Perfecto, Perfecto. sí. Sí. Está bueno también eso porque las 5 fases son modificables, pero no tenés que modificar las 5. Es todo podés pasar por un progreso, ¿no? Y podés cambiar con una sola que empieces a cambiar, ya está buenísimo. Pero nada, era eso que iba a agregar. Más que nada. Pero sí, perfecto. Gracias por Uh-huh. aportar. Ah, bien. Bueno, ya vamos terminando igual. Acá tiene que ver con la parte de expresar, ya llegamos como medio al final, que tiene que ver con esto, ¿no? También a aprender a expresarlo. Y me parece que también esto es algo importante, nosotros también como creyentes, aprender a expresar nuestras emociones, porque muchas veces pensamos que estamos dejando pasar la ofensa, que estamos perdonando a la persona y en realidad la estamos poniendo abajo de la alfombra y en algún momento alguien corre la alfombra y nada, y explotamos, ¿no es cierto? Porque no es que son emociones o ofensas que hemos tratado realmente, sino que las escondemos y nunca aprendemos a expresarlas. Y charlábamos con un grupo de amigos el lunes de que muchas veces por no saber expresarlas correctamente, la persona que tenemos al lado no crece, porque nunca se lo decimos, ¿no? Algo que nos molesta y muchas personas sienten lo mismo y quizás justamente está experimentando rechazo, pero es porque nadie la ama lo suficiente para decirle, fíjate esta actitud que tenés, cómo está afectando a los demás, ¿no? Entonces, el amor también tiene que ver con decirle a la persona, expresarle, me duele cuando haces esto, o fíjate cuando haces esta otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo expresarlo? Primero identifico la emoción y le digo a la persona, ¿sabes qué? Siento enojo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque como consecuencia de que vos hiciste qué cosa. Y esta cosa es objetiva. Por ejemplo, me criticaste públicamente. Adelante de un montón de personas me dijiste, vos siempre hablas un montón, Flor, por ejemplo. Entonces, está lo que yo siento, lo que la persona hizo, y también expresarle lo que yo pienso con respecto a eso, que es que vos dijiste esto porque yo no te caigo bien. ¿Por qué está bueno decir eso? Porque quizás la persona acá te aclara, no, Flor, no es que no me caes bien, es que estás hablando un montón o estás tapando a otras personas. Le estás dando la oportunidad a la persona de corregir justamente tu creencia al expresarle lo que estás sintiendo ahí. Entonces es re importante esta parte.
Y la otra es, esto en coaching también se habla mucho, es hablar de lo que vos deseás, es decir, hacerle un pedido al otro y ofrecerle también algo al otro a cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Es decirle, ¿sabes qué me gustaría que pasara? Que no me critiques en público, que me hables en privado. Porque a veces nos olvidamos de esta parte y la persona está pensando en un montón de formas, quizás, entonces no le digo nunca más nada a Floresto, es la típica, ¿no? Entonces, no, acá te estoy dando una oportunidad. Yo quiero que me digas si estoy hablando mucho, pero no lo hagas en público, porque me avergonzás, ¿no? Entonces le estoy dando la oportunidad de que justamente me dé un feedback, porque lo quiero. Es importante, porque esa persona me ama lo suficiente para decirme eso, y un montón de otras personas no, y después me dejan de invitar a lugares porque hablo mucho, ¿no? Y la otra es ofrecerle a la persona también algo, pensar qué puedo ofrecer yo. Es decir, yo puedo tratar de cambiar esta área de mí que te molesta. Es decir, si en el tema de hablar mucho, si quizás yo te piso cuando estoy hablando, bueno, tratar de decir lo que yo puedo ofrecerte es que voy a empezar a trabajar en esto, ¿no? Entonces esto es, expresaste cómo te sentiste, le diste un valor o por qué también fue tan importante para vos o te dolió tanto, es porque siento que no te caí bien. Le das a la oportunidad, le decís a la persona de una manera específica lo que puede hacer y vos también podés decir, bueno, yo escuché que a vos te molestó, porque le estás validando lo que te dijo la persona, ¿sí? Si no, ahora me enfoco en mi dolor y sigo hablando un montón y sigo afectando a la persona, ¿no? Entonces acá también le estoy diciendo, esto es lo que yo puedo cambiar. Bueno, el otro, esto ya lo hablamos un poco, ¿no? Lo contó Rebe, identificar el pensamiento asociado a la emoción, qué emoción estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy creyendo para sentirme así? ¿Cuál es la creencia de fondo? Para nosotros los creyentes, acá cuando identifico una mentira, está bueno decir qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto, ¿sí? Y lo que hablamos hoy de esto de, ¿es real esta creencia o conclusión que estoy teniendo? ¿Y existe alguna manera de comprobar cuán real o no es? ¿Existe una manera en que yo puedo decirle a mi cerebro, no es una amenaza o una creencia real? Es decir, puedo decirle a la persona que vio mi mensaje y no lo contestó el domingo, che, ¿recibiste mi mensaje? ¿No querés venir a casa entonces el miércoles? La persona te dice, ay, tenía mi hijo el celular, nunca lo vi. O te dice, sí, no quiero ir a tu casa el miércoles, ¿no? Y ahí cambiamos el camino, como dijo Ger. Ya estamos terminando. Esto de implementar técnicas de autocontrol, más que nada tiene que ver con entender nuestro cuerpo y lo que necesitamos. Y una es alejarse de la situación físicamente, ¿sí? Alejarse de la situación antes de reaccionar. Otra técnica tiene que ver con darme tiempo para pensar y dejar que la emoción fuerte se disipe, ¿sí? En vos y en la persona. Yo me di cuenta que con el enojo, por ejemplo, con los chicos, a mí me ha servido un montón esto. Cuando, por ejemplo, Mati se enojaba, yo quería que él entre en razón y se multiplicaba el enojo de Mati y se multiplicaba mi frustración. Y un día me acuerdo que me puse yo en time out. Le dije, me fui yo al baño y me puse yo en tiempo ahí de baño, digamos, que generalmente uno manda al nene a pensar. Me puse yo a pensar y fue interesante porque pasaron los famosos 90 segundos o el tiempo que sea necesario. Yo estaba más tranquila, salí y Mati estaba más tranquilo y me escuchó. Que a veces me daba cuenta de que yo estaba con el discurso de 10 minutos, 12 minutos y estaba siempre en esta fase, ¿no? que digo justamente de enojo, donde no me podía escuchar. Y yo insistía, y eso me mostró que realmente funciona esto. Para los dos funcionó, no solo para él. Después otra cosa es lo que dijo Rebe, esto de respirar profundamente. Esa explicación del oxígeno que dio Rebe es re importante entenderla porque a veces pensamos que es algo psicológico, que te dicen que respires para que no pienses en lo que está pasando o para distraerte, y tiene una explicación biológica, ¿no? de la cantidad de oxígeno que necesitamos en el cerebro. Y esto de distracción, quizás si estamos luchando con el enojo, bueno, buscar una manera de hacer algo que nos distraiga, que nos tranquilice, ver una película antes de hablar con la persona, si sabemos que todavía no estamos listos para expresar asertivamente lo que sentimos, distraernos un rato y hablar más tarde, ¿no? Estas son algunas técnicas que podemos utilizar. La de esperar cuando estamos enojados creo que es súper importante.
porque en el momento de la emoción todo parece súper grave y irreversible, ¿no es cierto? Entonces te ayuda a encontrar perspectiva. Esto también de definir límites y acciones para prevenirnos, como hablamos antes, detectar momentos que me hacen perder el control, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace perder el control? Que haga que yo reaccione con un enojo negativo en el sentido de que lo expreso de una manera que daña a otro o me daña a mí misma o me pone en una situación de riesgo o de riesgo a otra persona. Cuando estamos calmados, pensar en qué desencadenó la situación, qué estaba pensando cuando pasó eso, qué hizo la otra persona, ¿sí? Los pensamientos que hablamos recién, ¿no? Que derivan en emociones incontrolables. ¿Qué es? Bueno, cuando me hacen sentir que no valgo nada, me hace acordar a cómo me hablaba mi papá cuando era chica. Bueno, ¿a qué está asociada esa reacción, no? Aprender a evitar situaciones que nos ponen en una posición donde perdemos el control de nuestras emociones, como por ejemplo, si esa situación de ir al banco con esta amiga del secundario me hace volver a sentir todo eso, a sentir que le tengo que demostrar que ahora soy alguien o que bajé de peso, lo que sea que le tengo que demostrar. Si ya sé que me mete en esa posición, bueno, ¿cómo puedo prepararme para eso? Y lo último tiene que ver con esto de buscar maneras creativas de disfrutar lo que hacemos, ¿no? De usar la imaginación y relacionar una acción que quizás no es tan placentera con algo que lo es. Por ejemplo, el ejercicio físico. Yo no disfruto, la verdad, hacer ejercicio físico. Me acuerdo cuando iba a Pilates que mis compañeras están, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, me estiré! Yo estaba, ¿cuándo termina esto? Porque realmente no lo disfruto. Pero ahora que hago ejercicio en casa desde la pandemia, por ejemplo, escucho una charla, ¿no? Y se me pasa más rápido. Entonces, asocié algo que no me gusta con algo que sí me gusta. Y cuando disfrutamos lo que hacemos, disparamos el sistema parasimpático, como compartió Rebe, entonces se genera todo otro cambio a nivel biológico, ¿no? Pero bueno, estas son unas ideas, algunas ideas, como les decía, creo que esto nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas, a tener unas emociones sanas. Como dije antes, también creo que como creyentes, a la pregunta que vos hiciste, Lía, nosotros tenemos un poder sobrenatural que nos ayuda con el enojo, así que no se termina solo con técnicas, sino que nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayuda también y nos da un poder sobrenatural con el tema de nuestras emociones. Hay muchas otras cosas que entran en juego en la vida de un creyente, que es lo que también compartió Vivi en esto en el duelo y en lo que se habló el sábado de reconstruirnos. Entonces realmente esto ayuda con el tema de los síntomas, de los prevenir, de cómo expresarle al otro lo que siento, porque aunque sea cristiano, creo que muchas veces nos cuesta ser asertivos o nos cuesta a veces realmente decirle a mi hermano o a la otra persona lo que me dolió. Sí. También es importante cuando el otro se está enojando, yo poder entender qué es lo que le está pasando. Claro, sí. Insistiendo, de esperar el momento, de conocer su personalidad, de saber qué cosas le enojan, porque entender qué es lo que pasa en su cuerpo ante algo que lo disgustó, porque no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Lo que yo puedo manejar, el otro a lo mejor, por una cuestión de madurez o de temperamento o lo que fuera, no lo puede manejar. Exacto. No es que me lo está haciendo a propósito, que me está gritando porque le gusta gritarme, o que se está poniendo loco porque me quiere asustar. No, es que su cuerpo, su adrenalina o lo que fuera, está en ese momento haciendo todas esas reacciones. Sí. No engancharme también, ¿no? Podría estar educada de cierta manera para no engancharme en su enojo. Exacto. Sí, exacto. Y muchas veces en el enojo de la otra persona, que quizás nosotros estamos saliendo perjudicados, produce en nosotros una reacción negativa y al final termina siendo doblemente peor para nosotros, ¿no? Porque nos hicieron algo que nos enojó, reaccionamos mal, terminamos estresados, no dormimos hasta las 3 de la mañana, capaz que la otra persona está durmiendo como un angelito y nosotros ahora somos los que reaccionamos mal y también la pagamos 2 veces, ¿no es cierto? Con el enojo del otro y el nuestro también. Entonces es muy importante eso. Tengo un hijo, por eso me reía cuando vi la foto de
él vive esto, lo hace Ujú. de esa manera. Y yo muchas veces pensé que era una cuestión de educación, pero no, un poco es su personalidad y es lo que a él le pasa en su cuerpo, y entonces ahora estoy tratando de ver de qué manera puedo entender qué es lo que le pasa cuando se enoja, buscar la manera de Claro. inteligentemente de poder esperar la situación, los 90 minutos, Hacenos minutos, Lía. Claro, Hay veces que hay que esperar 90 minutos. sí, claro, exacto. Y sabes que también ahí, en ese caso, es también pensar qué límites tengo que ponerle a la persona para también cuidar mi corazón, ¿no? Y mi reacción. Claro, claro. Ujú. Y generalmente, esto digo generalmente, no es una observación, generalmente la persona enojada busca que el otro se enoje también, porque en el fondo uno quiere, es como que va sintiendo un fuego, el fuego lo quiere sacar, y si el otro reacciona con tranquilo, ¿sabes qué? No me hables así, me voy. No, vos querés que te reaccione mal para decir, pará que acá tengo un fuego que lo quiero sacar, ¿no? Generalmente uno en ese momento quiere canalizar la emoción que siente, la quiere externalizar, y a veces cuando justamente el otro no reacciona con enojo, es como que te ayuda a calmarte, ¿no? Que el otro, o que el otro ponga un límite y le diga, por ejemplo, en el caso de tu hijo, le va a decir, bueno, vos podés enojarte, pero si me levantás la voz y me gritás, yo no me quedo acá, ¿sí? Esa es tu emoción, perfecto, pero tenés que respetarme, ¿no? Entonces, si vos me gritas, yo me salgo de la cocina. Cuando estés listo para hablar y cambiar el tono de voz, vuelvo. Porque la persona también tiene que darse cuenta de que uno no puede expresar las emociones así y destruir todo lo que hay alrededor, ¿no es cierto? Entonces está bueno esto de poner límites. Para eso hay que conocerlo a la persona y conocerse uno mismo. Por eso empezamos con conocerse uno mismo, ¿no? Esto de saber qué es lo que me duele, qué es lo que me enoja. El lunes, por ejemplo, estaba en una reunión de Zoom y estábamos hablando de el amor, ¿no? Y lo que te hace sentir amado y la definición del amor. Y justo una de las personas que estaba participando estaba en el auto con el marido. Entonces le digo, bueno, es un beneficio que esté él, capaz que él puede contestar por vos. Un silencio de tumba. Dije, mejor no le voy a exponer al marido a que diga cómo se siente amada la mujer. Le digo, no, mejor decí vos cómo te sentís amada. No me lo supo decir, ¿no? No me supo decir. Ella no me supo decir cómo se siente amada. Yo quería que lo diga el marido. Si ella no lo sabe, menos lo va a saber el marido. Hace 40 años están casados. Digo, wow. Que ahora, después seguramente que dice, no me siento amada por mi marido. Pero si ella no se conoce, si ella no sabe lo que le hace sentirse amada a ella, menos lo va a saber él, digamos, ¿no? Entonces, qué importante esto de conocerse a uno mismo y bueno, qué importante de entender que todas estas emociones están asociadas a creencias, ¿no? En el caso de los creyentes también, cuando vemos un enojo desmedido, me atrevería a decir que hemos hecho de eso un ídolo, ¿sí? Entonces, esa situación que ahora me domina ha tomado el lugar que tiene Dios en mi vida, ¿sí? Pero esa es otra charla. Pero digo que esto toca la parte superficial y la parte de prevención y de síntomas, pero hay mucho más, ahí sigue, ¿no? Esa raíz que con las escrituras podemos realmente encontrar sanidad y una solución que está, para mí está en Cristo, ¿no? En nuestra relación con Él. Pero bueno, no sé si alguna pregunta más. ¿No? ¿Quedó alguna duda? Ese hábito que se ha creado, entonces de dónde viene también. Yo que estuve trabajando mucho en comercio, que sabes, como que siempre el cliente tiene razón, aguantás todo lo que te dice todo. Para mí aguantar y todo eso es como que ya he creado un hábito que por más que me digan lo que me digan no me saca. Es más, soy más de aguantar y aguantar hasta, ¿no? Pero entonces va como aparejado el hábito. Sí, exacto. Sí, que de hecho estaba en la diapositiva al principio, que las emociones están asociadas a tres cosas: hábitos, los pensamientos y
cómo acciona nuestro cuerpo, la psicomotricidad. Entonces, por eso también recomiendan que ante un momento de estrés, por ejemplo, está buenísimo salir a caminar 10 minutos. Entonces, eso ayuda también en estos mecanismos que estábamos hablando recién con Rebe, pero los hábitos también, es cierto. Entonces, quizás hasta por hábito tenemos una emoción que ya está, que la experimentamos sin siquiera procesarla, ¿no es cierto? Ya es por hábito que... Exacto. Sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Se hereda? ¿Se aprende? ¿Se copia? ¿Las reacciones o las emociones? Hay teorías que dicen que se puede heredar y en un porcentaje podés considerar así, pero volvimos al tema de que se puede cambiar también, aunque, Sí. claro, se educa, aunque Sí. tengas esa herencia, por así decir, se educa. No te educa el de afuera, o sí, o uno mismo toma conciencia y empieza a educar. Y depende, a veces te puede pasar una situación muy fuerte que te hace reflexionar y ahí te das cuenta de determinada conducta y podés cambiar. Y si no, también otra persona también te puede ayudar con esto, pero las dos cosas, tanto vos mismo cuanto otra persona. Sí. Sí. Y muchas veces quizás lo que te educa es una consecuencia irreversible. Por eso Sí. digo la importancia de prevenir, ¿no? Por ejemplo, una situación que acompañamos con Cris, en una situación de enojo, la persona sacó todos los muebles de afuera a la calle, un montón de situaciones así muy fuertes, de las cuales después se arrepintió, ¿no? Y le costó el matrimonio en el enojo, ¿no? Un enojo con una creencia válida, ojo, en el sentido de que estaba fundado en una idea real, no en algo que se imaginó, era el parte del 10%, pero su reacción, no haber podido trabajar con eso antes, produjo una consecuencia irreversible. Entonces, está bueno también, entre nosotros también, por ejemplo, ayudarnos en este tipo de cosas o darnos una crítica constructiva en lo que sea, en la forma en que nos expresamos con otra persona, en cómo expresamos el enojo, en cómo le hablamos a otro, para no justamente que lo que nos enseñen no sean situaciones irreversibles, ¿no? Porque hay veces que, bueno, ya está, no podés cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá, ¿no? ¿Terminamos acá? Bien, sí. Bueno, gracias. Ahí tenés una pregunta. Preguntar, porque se habla mucho del enojo, ¿no? De la alegría, pero viste que hablaste de la emoción, de la tristeza, que justamente no tiende a tomar acción. Y en ese caso que no motiva mucho a cambiar, ¿no? Bueno, es que la tristeza justamente es el duelo por algo que se perdió, ¿no es cierto? Entonces lo tenés que soltar, porque si lo perdiste es que es algo que tenés que soltarlo, ¿sí? Entonces quizás estamos tristes, puede ser por la pérdida de alguien, un ser querido, puede ser por la pérdida de un trabajo, lo perdiste, entonces es como que en ese momento hay que procesarlo y soltarlo. Por eso es que no, más que requerir de energía, te la saca para que puedas lograr procesarlo y soltarlo y modificar el camino en función de eso, que es un poco lo que habló Vivi el sábado en la reunión pero bueno, esa justamente es también otro taller completo del tema de la tristeza, ¿no? Sí, aparte porque además de tener el parasimpático activo en el caso de la tristeza, ¿no? Que no vas a estar ahí en ese momento de alarma. En la tristeza, cuando es constante y se progride para una depresión, ya tenemos activación de más neurotransmisores. Entonces ya estamos hablando, además de adrenalina, ¿no? Porque hoy hablamos más que nada de la adrenalina y del cortisol, que eran hormonas ahí que liberaban por la suprarrenal. Pero cuando hablamos de una tristeza, y aún más, una tristeza constante, ahí ya estamos hablando de otra región que me va a liberar otros neurotransmisores, que son señales, más que nada, que es lo mismo que las pelotitas esas que le expliqué hoy, pero vas a liberar, en realidad te va a faltar algunas de esas pelotitas, que sería la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La noradrenalina hablamos hoy, que es de la activación del sistema nervioso simpático. Pero además de eso, también te puede faltar dopamina, que es la hormona del placer, y la serotonina, la hormona de la felicidad. Sí. Perfectamente.
Y Esto también, sí, creo que también es importante en el sentido de cómo acompañamos a una persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo hablaba hoy con alguien que experimentó depresión posparto, ¿sí? Durante un año, una amiga creyente, y para ella fue re difícil esto de que las personas quizás le iban con pensamientos positivos, tenés el bebé que está bien. A mí me ha pasado también en la pérdida de mi hermano que me digan, lo bueno es que tenés otro hermano. Y es como que te matan esos consejos porque vos decís, yo estoy experimentando la pérdida de este, es como, pero la gente no sabe, pobre, realmente la gente no sabe qué decir, pero uno realmente en ese momento, por eso digo que es importante también entender que hay muchas cosas en juego y quizás a veces ponemos curitas que le hacen peor a la persona, porque esta chica en un contexto de creyentes, como que nunca validaron el hecho de que tenía depresión posparto. Y la pasó súper, súper mal, porque toda la gente le decía, ¿cómo puede ser que no estés agradecida de que tu bebé es sano? Y había un montón de cosas, como las que está explicando Rebe, que le estaban pasando y no recibió ayuda. Por eso digo lo importante de entender que la biología de las emociones, porque justo hablaba esto con esta chica hoy, el Dios que creó nuestra parte espiritual, nuestra alma, creó el diseño de nuestro cuerpo. O sea, este diseño lo creó el Señor, ¿no? Entonces no es que la parte espiritual está a cargo de lo que es, bueno, el Señor Dios está a cargo de esta parte espiritual y la parte física es otra cosa. No, es el mismo Dios. Creó lo mismo. Entonces, si nuestro cuerpo reacciona de esta manera, tenemos que prestarle atención porque fue parte del diseño de nuestro creador, que es el mismo, ¿no? Entonces, a veces disasociamos eso y solamente le damos ayuda espiritual a una persona que necesita también un acompañamiento físico o un acompañamiento médico, ¿no? Como en el caso de que este también es otro taller, pero como en el caso de las adicciones, por ejemplo. Hay que ir a la raíz, pero también hay que corregir algunas cosas que suceden a nivel neurológico. Sí, Que que es sería otro básicamente taller. la misma cuestión de la dopamina, ¿no? Las adicciones ya entras en lo que sería un sistema de recompensa del cerebro. Entonces, lo que va a hacer, por ejemplo, una cocaína es unirse a determinada región de tu cuerpo y hacer con que aumente la concentración de dopamina y tenés un superestado de euforia, ¿sí? Liberada por esa dopamina, más que nada. Y eso te vicia. Eso hace con que vos quieras cada vez más y más y te puede generar otras cosas como síndrome de abstinencia, que sería buscar la compulsión, ¿no? Como que nada te satisface sino la propia droga. Entonces las adicciones también están más para el lado de la dopamina que lo que sería también está involucrada la adrenalina, pero principalmente dopamina. Y en el caso también, por ejemplo, de la pornografía mismo, genera todo lo exactamente lo mismo en el cerebro, ¿no? Sí, todo lo Entonces, capaz que también ahí la persona necesita otro acompañamiento. Sí. Sí, de señales, sí. 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 Mira, yo te cuento que el año pasado, no sé si tuve depresión, pero estuve ahí, a punto de, ¿no? No tenía ganas de nada, no quería hacer nada, no tenía fuerzas, estaba súper mal. Y ni tampoco podría buscar auxilio, ¿no? Psiquiátrico, por muchas cuestiones. Entonces yo empecé a buscar cómo puedo salir de esta situación yo sola. ¿Cómo puedo hacer para, no sé, para aumentar esa concentración de noradrenalina que me falta? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y sí, podés hacer actividad física, básicamente. Podés recurrir a otros mecanismos, podés empezar a hacer cosas que te generan placer. Y más que nada, tener un ambiente de contención, porque solo es muy difícil que salgas de esa situación sin un auxilio psiquiátrico, sin un auxilio de un fármaco. Porque el fármaco, aunque sea el fármaco, los antidepresivos, tardan por lo menos 4 semanas para empezar a hacer el efecto antidepresivo, ¿sí? Para generar esa alteración neurológica. Entonces, justamente por eso también pensé, bueno, si tengo que esperar 4 semanas para que un fármaco actúe, puedo yo hacer, no sé, 4 semanas de algo, ¿no? Empezar a correr, empezar a hacer algo. Y sí se puede. Es lo mismo que dietas, cuando tomas un fármaco para adelgazar y cosas así, o cuando cambias
de forma de actividad física. O sea, se puede. Por ahí capaz que te tarde más porque estás haciendo con tu propio esfuerzo, pero sí se puede lograr salir de una determinada depresión. Pero ya te digo que además de ser difícil, necesitas contención, necesitas personas que te amen, que te abracen con eso, porque solo es bastante difícil de salir sin un auxilio farmacológico, por así decir. Fundamental. Actividad física, buena alimentación, por ahí dejar lo que son los dulces, porque te generan también mecanismos de recompensa, dejar los dulces, alimentarse de forma más saludable. Tenés un buen desempeño de sueño, ¿no? Como que tener una buena higiene del sueño, dejar las pantallas antes de dormir, no comer comidas copiosas, comidas que tienen mucha grasa a la noche para que puedas acostar y a dormir bien. Entonces sí, además de actividad física, ¿no? Alimentación también, higiene de sueño, tratar de charlar con las personas. Es muy difícil porque no vas a tener esa voluntad de charlar con personas si estás en un estado depresivo, pero se puede. Iba a preguntar otra cosa. Me encanta Fran Suárez. Bueno, Fran Suárez, ya, espero que esté en la gloria, como dice. No, pero el doctor habla del metabolismo y dice que hay personas que tienen un metabolismo de por sí más excitado y otros más. Sí. O sea, para el parasimpático o para el otro. Sí, simpático, sí. Simpático es el excitado. Y entonces dice que, bueno, que está bueno ver cuál es su metabolismo, que es algo físico que uno ya trae, y que también ahí ver el tema de la alimentación, porque hay cosas que le favorecen y otras cosas que lo perjudican. Por ejemplo, una persona, eso, de los dulces, el tema de, bueno, y qué cosas tiene, por ejemplo, el magnesio, el potasio, que están en las verduras, ¿no? Etcétera. Sí. Pero bueno. La carne, por ejemplo, él recomienda a alguien que tiende a tener un sistema parasimpático excitado, que sería el simpático en lo que explicó Rebe, no tiene que comer carnes a la noche, por ejemplo. Yo estuve viendo lo que Claro, él dice con porque es más difícil para degradar la carne y todo grasas. eso. Y grasas, por eso, sí. Pero el que es pasivo no tiene problema. Una cosa que te iba a aclarar, Melu, es que me hizo recordar, muchas veces tenés depresión, pero por alguna enfermedad de base. Entonces muchas veces es más difícil o sea, podés hacer actividad física, pero necesitas tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, una persona que tiene hipotiroidismo tiene tendencia a tener depresión, pero tenés que tratar la enfermedad de base, además de la actividad física y eso para salir de esa situación sin un antidepresivo. Pero tratar la enfermedad de base es principal también, porque si no vas a hacer esto, pero la enfermedad de base te va a llevar a lo que sería la depresión, porque te falta, ¿sí? Por la enfermedad, por la propia enfermedad. Una preguntita. Tristeza, duelo, frustración. Puede llevar a la depresión, pero puede haber depresión sin duelo, sin tristeza, sino por una cuestión física. Claro, sí, O sea, sí, son sí, dos explicó cosas recién. distintas que pueden ir de la mano O o no. no. Una puede desembocar en la otra. Perfecto. O no necesariamente se puede superar, no necesariamente. Y la otra puede existir sin haber habido ni rupturas, ni frustraciones, ni nada. Es la típica persona que uno nunca sabe qué es lo que le pasó, pero que siempre tiene tendencia a estar mal. ¿Cierto? Pero ya porque hay un problema de base de salud. ¿Cierto? Sí, es tal como le dijiste vos. Pueden coexistir tanto la depresión cuanto el duelo, ¿no? Un duelo te puede llevar a una depresión. Si no logras salir de determinada situación, si te quedas detenido en alguna etapa del duelo, sin ayuda y muchas veces sin recursos internos para salir de esto, te puede llevar a lo que sería la depresión. Pero a su vez, podés tener depresión sin haber pasado por un duelo. Podés tener depresión por una enfermedad de base, podés tener depresión por alguna otra situación que te pasó.